Había una vez un par de chicos que se conocieron por casualidad. Uno de ellos es Wok, hijo del dueño de un hotel. Una noche él llegó a una discoteca donde luego de ver lo aburrido que estaba el ambiente, decidió meter mano en la consola del DJ para hacer que el lugar se pusiera más prendido y alegre. Al mismo tiempo, a la discoteca llegó una chica llamada Yomi y realmente no parecía estar acostumbrada a frecuentar estos lugares. Ella se reunió a tomar con sus amigas. Cuando Wok animó a la gente, entonces las amigas de Yomi fueron a bailar porque estaban bastante emocionadas con el ambiente, mientras que ella se quedó sola tomando hasta terminar tambaleándose de tanto que tomó. Estaba tan ida que en su mente pensó que se había adueñado de la pista de baile, aunque en realidad no fue así. En un momento le dieron náuseas y fue a devolver todo. Fue en este momento que vio a Wok coquetear con otra chica, lo que la puso bastante nerviosa y hasta extrañamente emocionada al verlos. Sin embargo, mientras Wok y la chica estaban en su momento, no se dieron cuenta que alguien los estaba fotografiando, lo que más adelante se convertiría en un problema. Porque por la mañana lo llamó su padre, el presidente Cha, quien al mostrarle las fotos se enojó y le ordenó que fuera a trabajar en uno de sus complejos para que entendiera lo que significaba estar en esta compañía y que consiguiera un trabajo. De regreso con Yomi, ella estaba teniendo un pésimo día. Su maestra de cocina, al ver que era muy torpe cocinando, le sugirió que cambiara de carrera y su madre la llamó para informarle que se iba a casar otra vez. Bastantes noticias en un solo día. Wok armó un drama cuando le ordenaron ir en autobús al complejo donde debía de trabajar. Se negó a subir hasta que su secretario lo empujó para adentro. Para colmo, se topó con Yomi, quien lo golpeó sin querer varias veces al abordar, porque al final ella se arrepintió y decidió ir a la boda de su madre. Aunque pasó un mal rato porque durante un momento la señora mostró fotos de cuando era joven y actriz de películas, no apta para chicos. Ustedes me entienden. Wok fue asignado como botones en el hotel, tarea que hizo a regañadientes. Durante su turno chocó con Yomi justo cuando ella llevaba un pastel y su jefa lo obligó a disculparse. Le llevó una botella de vino a su habitación, pero al salir notó que había perdido las llaves del auto y tuvo que volver por ellas. En ese momento la escuchó pedir ayuda, por lo que tuvo que entrar con otra tarjeta y al verla tirada en el suelo y con un charco de vino pensó que estaba bastante grave la situación, aunque solo terminaron haciendo el ridículo porque no tenía nada. En ese momento Wok enojado le reclamó por lo rara que era ella, aunque por compasión también le preguntó cómo se sentía. Ella solamente se desahogó porque todo le salía mal y le aconsejó que disfrutara mientras estaba en ese lugar. Yomi siguió el consejo de Wok y decidió pasar el día paseando por diferentes zonas. Sin embargo, como en el camino se encontró a varias parejas, ella se sintió incómoda y decidió detenerse a comer un onigiri. En ese momento Wok iba pasando cerca de ella y por casualidad la vio. Él se ofreció a darle un aventón, aunque ella dudaba de él, pues iba en un auto demasiado lujoso para ser un simple botones. Aún así terminó aceptando y se subió al carro. Luego de un rato ellos llegaron a una playa, lo que desconcertó a Yomi, pues ella tenía pensado que él la dejaría en el hotel. Él le respondió que jamás dijo que la llevaría hasta allá, solo que la dejaría cerca para que pudiera tomar un autobús. Entonces él la invitó a quedarse y tomar algo si ella quería, invitación que ésta aceptó. Y mientras estaban en la orilla del mar, ambos estuvieron tomando bastante y se quedaron hasta la noche en el auto, donde la tensión romántica de ambos fue creciendo. Ella de repente comenzó a llorar y le contó que nadie se había preocupado por ella antes. Wok se fue dejando llevar por el ambiente cuando, sin dar muchos rodeos, le robó un beso a Yomi. Ella quedó impactada momentáneamente por lo repentino que fue, pero luego de este momento ella también se dejó llevar y correspondió a sus sentimientos. La tensión fue tanta que terminaron compartiendo una noche de amor. Ya por la mañana Yomi estuvo más cuerda y activa y avergonzada. Agarró sus cosas y salió huyendo antes de que él se despertara. Después de aquel día pasaron 3 años en los que ellos no se volvieron a ver nunca más. Yomi estuvo trabajando en un colegio como una maestra de cocina. Wok, por su parte, se había convertido en director de una empresa de ropa interior masculina y pronto sus vidas estaban por volver a cruzarse, porque Yomi había sido contratada en la empresa de Wok para que fuera la nutrióloga del equipo de cocina. Una mañana Wok vio fugazmente a Yomi en el ascensor, pero no la reconoció bien y siguió su camino hacia una reunión. Yomi estaba bastante emocionada por su nuevo trabajo, pero pronto perdió la ilusión por la forma en la que la chef la trató con dureza desde el inicio. Por suerte, una cocinera le dio un recorrido y le contó que la chef era tan estricta que incluso había hecho renunciar a la nutrióloga anterior. Wok se desmayó en plena reunión, frustrado por la falta de ideas de su equipo y debilitado por no respetar sus horarios de comida. Su secretario encargó a Yomi la tarea de prepararle las 3 comidas diarias. Sin apoyo de los cocineros, ella se vio obligada a hacerlo sola.
lidiando con el desprecio constante de Wook, quien ni siquiera probaba sus platillos. Al notar su indiferencia, Yomi sintió la rabia crecer y estuvo a punto de reclamarle, pero justo cuando Wook salió de la empresa la alcanzó a ver y finalmente la reconoció. Resulta que Wook la recordaba muy bien y le guardaba rencor, más que nada porque aquel día en que Yomi huyó de la playa atrajo la atención de unas señoras bastante locas, quienes se acercaron al carro para burlarse de él porque creían que era muy malo complaciendo a una chica. Por esa razón, él se propuso para hacerle la vida imposible durante el trabajo y le envió un documento extenso sobre lo que podía, lo que no y lo que detestaba comer. Yomi se apegó a las guías que Wook le mandó. Aún así, él seguía quejándose de la comida, además de ser más exigente en cada plato, lo que la llevó a la pobre Yomi al borde del estrés y en un momento, mientras hablaba con su amigo llamado Tae, terminó enviándole un mensaje de insulto a Wook por error. Avergonzada corrió hasta la oficina para disculparse, sin saber que su jefe era la misma persona con la que pasó aquella aventura en la noche. Al reconocerlo quedó en shock por un momento, pero luego decidió actuar como si no se acordara y se marchó tras disculparse. Al salir del trabajo, Wook se le apareció a Yomi poniéndola nerviosa y sin saber qué decir o hacer. Él quería que ella entrara en su auto, aunque ella le replicó indignada que no era de ese tipo de chicas y se fue corriendo, lo que le causó cierta gracia a Wook. Esa noche quedó con su amigo Tae, quien quería entregarle un libro que ella le había encargado y más tarde regresó a su departamento a preguntarse qué debía de hacer. Mientras tanto, Wook comenzó a recordar la noche que pasó con Yomi y al creer que no la reconocía, se enojó y decidió darle más trabajo. Al día siguiente, él le impuso que desde ese momento en adelante debía de llevarle las 3 comidas a su oficina. Ella quería quejarse, aunque era eso o perder su trabajo. Como la segunda opción no era viable, no tuvo de otra que acatar la orden. La primera vez, Wook reunió un montón de fotos del hotel donde se conocieron, al mismo tiempo que la presionó diciéndole que debería de hacer eso todos los días. La pobre Yomi estuvo muy desesperada que incluso lloró una vez en el baño. En otra ocasión, él le hizo preparar una comida que combinara con el vino que tomaron y ambientó el lugar con la música que escucharon ese mismo día, a modo de burla. Él la invitó a una copa, pero ella nerviosa lo rechazó y se volvió a marchar. No conforme con esto, una vez la hizo quedarse hasta tarde y cuando se vieron, él le devolvió el dinero que le pidió prestado el día que estuvieron juntos. Siendo incapaz de resistir lo que estaba viviendo, trató de comunicarse con quien la había transferido a ese lugar para que volviera a rotarla. Fue entonces que el secretario la descubrió y la reportó ante Wook. Él la regañó por ser alguien irresponsable, alegando que siempre estaba huyendo. De inmediato comenzaron a presionarla para que le dijera si tenía algún problema personal, haciendo que ella se enojara y dejara de actuar. Admitió que recordaba lo que había pasado y le pidió que separara su vida privada de su vida laboral, algo muy común. Por lo que cuando estaba por irse del lugar, él le preguntó por qué huyó aquel día. Ella le contestó que lo hizo porque solo se trató de algo de una noche. Estas palabras impactaron en lo más profundo del corazón de Wook, tanto que por la noche quiso ir a tomar algo por lo desanimado que estaba. Por otro lado, Yomi sintió que él la iba a despedir y cuando se preparaba para lo peor, el secretario de Wook llegó y le contó que su jefe estaba encantado con la comida, incluso la comió sin quejarse en esta ocasión. Una tarde Wook escuchó que uno de los socios planeaba ceder el puesto del grupo de cocina, algo que no le agradó, aunque prefirió no confrontarlo. Al final del día los cocineros merendaban solos y llamaron a Yomi para que se uniera. La chef, al notar su desánimo esa mañana, le pidió que llevara algo de comida al despacho de su jefe. Ese pequeño gesto significó algo gratificante para Yomi, quien alegremente fue a llevarle la cesta a Wook. Al mismo tiempo, en su oficina fue interrumpido por la llegada de una presentadora llamada Jerry, quien estaba perdidamente enamorada de Wook. Ella se mostró demasiado melosa con él, por más que Wook la rechazaba. Fue en este momento de cariños que Yomi entró y malinterpretó la situación, aunque Wook le insistió que dejara lo que le había traído. Yomi recibió la desagradable sorpresa de que su madre estaba de visita y no tenía planes de irse pronto, pues se había separado de su último esposo. Yomi no estaba contenta con tenerla en su depa, pero por más que trató de echarla, la señora se quedó con ella, además de que venía acompañada de un niño, producto de su última relación. Por la mañana, Jerry se encontró con Yomi y luego de insultar lo que había hecho, quería imponerle unas condiciones para que hiciera mejor su trabajo, autoproclamándose como la futura esposa de Wook. Por tal razón se preocupaba de su salud. En este momento Wook llegó y la defendió, diciendo que solo él tenía el derecho para darle órdenes. Acto seguido llevó a Yomi a un restaurante para que entendiera cómo eran sus gustos. Esa experiencia le sirvió más tarde, porque un día la junta de la compañía bajó a comer en la cafetería y ella le sirvió el mismo plato que comieron en el restaurante. Ella sería elogiada por Wook. Al regresar a casa, Yomi se enojó con su madre, porque temía que ella volviera a su antiguo trabajo que era un cine más locochón. Así que salió a dar un paseo con Tae,
quien al ser cortejado por una chica, él actuó como si estuviera en una relación con Yomi. Después de unos días en los que Wook estuvo trabajando en el exterior, regresó con antojo de la comida sencilla de Yomi, así que la llamó para que fuera a su casa y le preparara algo de comer, lo que resultó muy sorpresivo para ella y a la vez un problema, porque en este momento estaba cuidando a su pequeño hermanastro y como su madre no estaba en la casa, tuvo que llevárselo. Antes de que él llegara, ella recorrió la casa, descubriendo que él dormía en el sillón, porque la mayoría de sus habitaciones estaban sin terminar. No le dio demasiada importancia y se concentró en prepararle la merienda, hasta que en un momento escuchó un ruido que vino del segundo piso. Para su desgracia, su hermanito había roto un joyero que Wook tenía en la oficina. Por esta razón, cuando él llegó, no la encontró, porque quería evitarlo. Desde entonces estuvo con la preocupación de que Wook descubriera que había roto su joyero, razón por la que estuvo distraída durante el trabajo, aunque intentaba cumplir. Y para empeorar las cosas, el almuerzo que preparó tenía una presentación tan infantil que él no quiso comérselo. Por otro lado, Jerry se había inscrito a un curso de cocina y le preparó algo al padre de Wook para impresionarlo, aunque le salió bastante mal. Aún así le contó que su hijo estaba comiendo cajas de almuerzos en su oficina, lo que molestó al señor, quien le insistió a su hijo que mejor buscara a una mujer con la que pudiera casarse. Wook también se enojó con Jerry y le pidió que dejara de hacer esas cosas o de lo contrario no le daría ni la más mínima oportunidad de que terminaran juntos. Esa noche cuando Wook regresó a su casa, descubrió que su joyero estaba roto y sospechó que había sido culpa de Yomi, ya que fue la única que estuvo en su casa. Se puso bastante ansioso porque creyó que ella había descubierto lo que él escondía dentro de una tapa de sostén, así que quería hablar con ella. Sin embargo, como a Yomi le asustaba que él fuera a regañarla por haber roto el joyero, trató de evitarlo la próxima vez que tenía que llevarle la comida y la mandó con el secretario. La forma en que ella lo evitó solo hizo que Wook se enojara más, por lo que él la llamó para avisarle que iba a pasar por su casa, haciendo que ella se asustara. Cuando se vieron, Yomi intentó disculparse, aunque Wook estaba tan alterado que no pudieron darse cuenta de que todo había sido un malentendido. En medio de la discusión, Tae apareció y luego de presentarse como el novio de Yomi, se la llevó para que Wook no la molestara más. Gracias a esta situación, él quedó frustrado al pensar que ella tenía pareja. Por esa razón, él la trató con algo más de profesionalismo al día siguiente. No obstante, para evitar que se fuera temprano y se viera con Tae, él la hizo quedarse hasta tarde, preparándole comida. Yomi terminó muy cansada ese día y cuando parecía que finalmente se podría ir a casa, Wook apareció y le pidió que le preparara una sopa de ramen, alegando que tenía mucha hambre. Yomi quedó impactada y molesta al escuchar esto, aún así tuvo que prepararlo. A su vez, Tae se enteró de que el jefe de Yomi la estaba molestando, lo que hizo que se enojara por no poder hacer nada para poder ayudarla. Cuando Yomi le presentó el ramen a Wook, él se puso una copia de uno de los libros de Tae para que ella apoyara la olla de la sopa. Además, la invitó a que se sentara junto a él. Fue entonces que Yomi le preguntó si acaso estaba celoso por Tae. Obviamente que Wook se ofendió, alegando que tenía cosas más importantes en qué pensar. Además dijo que quería confirmar algo y acercándose muy atrevidamente hizo que ella se pusiera nerviosa y reaccionara con hipo. Él se había dado cuenta que cada vez que se le acercaba le pasaba lo mismo, entonces le preguntó si la ponía nerviosa. Ella respondió que no, que lo único que hizo fue incomodarla y enseguida se retiró. Solo para que al regresar a su casa encontrara a su madre viendo las películas que grabó en sus tiempos de juventud. Ella obviamente se asqueó y después de discutir se fue a tomar algo que no hacía desde hace 3 años. Tae llegó con ella para hacerle compañía e insistirle que tratara de ser más comprensiva con su madre. Yomi respondió que ya la había intentado y por esa causa se burlaron de ella cuando estaba en el colegio. A la mañana siguiente, cuando Wook estaba llegando a su trabajo, su secretario le informó que iba a tener una entrevista con Jerry durante la tarde. En eso, escuchó a Yomi hablar con Tae y en un arranque de celos le ordenó preparar el almuerzo para 10 personas. Lo que significó un gran reto para ella y por más que le pidió ayuda a la chef, ella no quiso apoyarla. Igual, Yomi logró preparar los 10 almuerzos, sin embargo cuando fue a entregarlas, escuchó a Jerry preguntarle a Wook qué pensaba de ella. Yomi se sintió incómoda y Wook lo notó. Afortunadamente, el tiempo que dio para la entrevista se acabó y no se vio obligado a responder. Entonces, cuando estaban por repartir los almuerzos, resulta que Jerry había encargado almuerzos más profesionales, haciendo que todo el personal los prefiriera por encima de los que Yomi llevó. Wook se disculpó con ella porque jamás pensó hacerle pasar por esta vergüenza. Yomi lo interrumpió para disculparse porque creyó que había fastidiado la propuesta que le iba a hacer a Jerry. Él quedó bastante confundido. Fue en este momento que él descubrió que Yomi pensaba que el joyero era un regalo para Jerry. Apenado por el malentendido, Wook se comió varios de los almuerzos, lo que provocó que terminara en el hospital.
Cuando Yomi se enteró fue corriendo para ir a verlo. Ahí lo cuidó toda la noche y por la mañana él le mencionó que debía hacerse responsable por este acto y le invitó a cenar. Yomi se puso nerviosa ante la propuesta de Wook, sin embargo él le dio otra opción, acompañarlo a comer o quedarse sin trabajo. Además, como bono extra, le dijo que si salían otras 10 veces lo aceptaría como compensación por el joyero que rompió. Ellos quedaron en ir después del trabajo. Wook había reservado varios restaurantes a los que podrían ir, aunque los planes cambiaron porque Yomi quiso ir a un restaurante mucho más sencillo. Wook se opuso porque no era el tipo de sitio al que él solía frecuentar, pero al ver que ella no cambió de parecer, tuvo que aceptar la idea de ir a comer ahí y para su sorpresa, la comida le gustó. Al terminar de comer, Yomi decidió llevarle una ración a su madre, a quien le gustaba mucho ese lugar. Fue entonces que Wook se enteró que ella estaba viviendo con su madre, lo que le tranquilizó, ya que eso significaba que Tai no podría aprovecharse de esta situación. Cuando él la estaba llevando de regreso, ambos hablaron de cómo era su relación con sus madres. Wook le contó que a pesar de no tener muchos recuerdos con ella, había uno que atesoraba mucho, una comida especial que solía prepararle. La conversación se tornó algo nostálgica y Yomi se arrepintió de haberle preguntado. A la mañana siguiente, la madre de Yomi se escapó de casa para una entrevista, dejando a su hija a cargo de su hermanastro. Mientras tanto, Wook la llamó para invitarla a comer, lo que la sorprendió al ser fin de semana, pero aceptó. Tai notó la situación y molesto le reclamó pensando que Wook lo obligaría a trabajar. Al explicarle que era una invitación personal, Tai se enfadó aún más. Más tarde, Wook llegó al restaurante donde iban a comer, pero había un inconveniente. El lugar tenía fila y el dueño no aceptaba sobornos ni reservaciones, por lo que tuvo que esperar junto a Yomi, a quien le confesó que quería estar junto a ella, porque no le gustaba comer solo, ya que desde niño siempre lo había estado. En tanto que esperaban su turno, Yomi le aclaró que no pensara en estas salidas como una cita, aunque en realidad se sentía emocionada por los momentos que compartían. Un día durante el trabajo, la chef comenzó a empatizar con Yomi y le ayudó a prepararle el desayuno a Wook. Fascinada por los consejos que le dio, fue a llevárselo a su oficina y se quedó junto a él mientras comía. Entonces él le quitó la tarea de tener que cocinarle todos los días, lo que sorprendió a Yomi. Wook también quiso invitarla a cenar esa noche, pero como ella tenía planes, canceló la reservación que había hecho. Aunque Yomi se negó al principio, en la noche se arrepintió y quiso ir a cenar con él. Cuando lo llamó para avisarle que había cambiado de opinión, él se emocionó, pero como ya había cancelado la reservación, terminó llevándola a cenar a su casa. Él se mostró caballeroso y quiso sorprenderla con la comida que iba a preparar. Yomi por su cuenta estaba algo incómoda porque no la dejaba ayudar en nada. Le insistió hasta convencerlo de que lo dejara participar en la cocina. Cuando todo estuvo listo, él le pidió que apagara las luces porque según le gustaba comer con una luz algo más tenue. Sin embargo, como Yomi no encontraba el interruptor, Wook se le acercó sutilmente y le hizo creer que le iba a dar un beso. Al principio no fue así, pero unos instantes después, mientras le pasaba los platos, él le robó un par de besos que la dejaron en shock. Una vez que estaban por empezar a comer, fueron sorprendidos por la llegada del padre de Wook. Yomi se escondió en la oficina de él, donde encontró el joyero y llena de curiosidad, esta vez lo abrió, llevándose un gran susto que hizo que el padre de Wook, quien ya sospechaba que había alguien en la casa, se alarmó y subió a revisar con su hijo. Afortunadamente en la oficina se había colado el gato y Wook lo culpó por haber ocasionado este ruido. Después de esto el señor se fue y más tarde Yomi también se marchó sin querer quedarse a cenar, nerviosa por haber descubierto el secreto de Wook. Él no se quedó con las ganas de pasar tiempo con ella, por lo que al día siguiente la buscó y la llevó a un salón donde tenía expuesto varios de sus productos. Wook le contó su deseo por expandir su negocio al exterior y para eso la iba a necesitar a ella. Yomi quedó confundida en un comienzo, no lo entendió hasta que él le explicó que lo ocupaba para impresionar al comprador, dándole una atención especial durante la comida. Ella aceptó ayudarlo en este negocio, aunque debían salir de la ciudad. Al regresar del trabajo, Yomi vio que Jerry estaba junto a Tai y por la noche, sintiendo curiosidad, le preguntó a qué se debía. Él le contó que ella le propuso salir en una entrevista. Yomi se alegró pensando que su amigo sería famoso, aunque él no quería eso. Lo que en realidad deseaba era que ella lo viera como un hombre y no como su amigo, aunque ella no sentía lo mismo por él. Yomi se llevó una gran sorpresa al ver que Wook la llevó al mismo hotel donde se conocieron en todos los sentidos. Se puso en pánico y no quería entrar, pero al final Wook terminó llevándola casi a rastras y ella se encargó de preparar una comida que encantó al comprador que iban a ver. Por la noche los dos fueron a celebrar, aunque por accidente uno de los meseros mojó a Yomi y en compensación los encargados le dieron una botella de vino, por lo que Wook dijo que se encargaría de buscar las copas para tomarse eso.
Los dos protas se quedaron sentados en un barco hasta que se terminaron la botella. Wook fue algo más sincero con sus emociones y confesó que en este momento comenzó a recordar el pasado, además de que casi siempre estaba pensando en ella. Yomi se puso muy nerviosa. Ella respondió que nunca imaginó vivir algo como lo que pasó aquella noche. Fue entonces que Wook le preguntó si se arrepentía. Ella apartó la mirada y le dijo que sí. Aún así, una vez que estuvo sola en su habitación, la confesión que Wook le hizo no podía salir de su cabeza. Por la mañana, Wook cerró el trato con el comprador del extranjero y después quiso nadar en la piscina del hotel para relajarse, aunque le pidió a Yomi que lo acompañara y lo vigilara por si algo pasaba. Al terminar de nadar, él volvió a preguntarle si realmente se arrepentía de lo que pasó entre los dos, porque a él le había molestado su respuesta, pues esa noche él fue sincero con respecto a lo que sentía por ella. Impactada, no supo cómo responder. Él le pidió ayuda para salir de la piscina, pero decidió jugarle una broma y la jaló hacia dentro de la piscina. Ella se enojó y se salió apresurada, por lo que él fingió haberse desmayado para que se regresara y lo salvara. Cuando los salvavidas lo sacaron, él disimuladamente los echó. Entonces Yomi, preocupada, se sinceró y le confesó que realmente no se arrepentía de lo que había sucedido tiempo atrás, además de decirle que ya había visto lo que estaba en el joyero. Wook se levantó alarmado al escuchar esto, aunque los dos pudieron hablar con más sinceridad después. En medio de su charla, Yomi le dio un beso en la mejilla a Wook. Él la engañó para que le diera otro, y fue en este momento cuando giró la cabeza para darle un beso también. Ella no se sorprendió, sino que se dejó llevar y duraron así un muy buen rato. Al regresar a la habitación, él intentaba buscar cualquier excusa para quedarse con ella, aunque Yomi de modo juguetón le cerró la puerta. Ya cuando volvió al trabajo, ambos enviaban mensajes en plan de coqueteo. Wook quería invitarla a cenar, pero ella no aceptó porque ese día cumplía años su hermanastro, aunque ella dijo que se trataba de su perro. Él le creyó. No obstante, al salir de la oficina, lo vio subirse en la moto de Tae, por lo que lleno de celos decidió aparecerse en la fiesta, tomando por sorpresa a Yomi, quien por no querer explicar la difícil situación familiar, decidió llevarse a su madre y a su hermano. A pesar de esto, Tae y Wook no se soportaban y luego de un duelo de miradas comenzaron una batalla por quién podía tomar más, hasta que ambos cayeron desmayados por tanto que habían tomado. Como Wook se negó a irse, Yomi lo acostó en una de las mesas del bar de Tae, y cuando despertó, la madre de Yomi lo sorprendió y le pidió que se quedara a cuidar al pequeño niño un par de horas. Wook subió al departamento de Yomi porque ella le había dejado comida y una bebida, ya que el día anterior había tomado bastante. Al poco rato se aburrió de estar encerrado y se fue al parque con el niño. Mientras jugaba con él y otros pequeños, no notó que lo espiaba su padre, quien ya sospechaba de su relación con Yomi, pero al verlo con el niño creyó que se trataba de un hijo fuera del matrimonio. Más tarde, Wook regresó con el niño al departamento y mientras le cambiaba la ropa notó que era de mala calidad. Yomi estaba en clase y pensaba que Wook ya se había ido, por eso se sorprendió al verlo después en la tienda de Tae. Wook se quejó por todas las cosas que tuvo que pasar ese día, aunque antes de que ella pudiera sin siquiera disculparse, él la besó. Durante una junta, a Wook se le ocurrió una idea para mejorar la empresa gracias al rato que pasó con el hermano de Yomi. Poco después, su padre lo llamó y lo enfrentó por supuestamente tener un hijo fuera del matrimonio. Al inicio, Wook se confundió, pero luego, al unir cabos, también empezó a creer que el hermano de Yomi podía ser su hijo, sobre todo porque ella le contó que el niño había estado al cuidado de su madre. Molesto, decidió salir con Yomi porque quería que le dijera toda la verdad, y al preguntarle por todo lo que tuvo que vivir estos últimos 3 años, ella se negó, por lo que él se abrió y le contó que la desestabilizó tanto que desde esa noche no volvió a salir con otras chicas y trabajaba como un loco porque pasaba todo el tiempo pensando en ella. Fue entonces cuando Yomi le confesó que nadie le había hecho sentir como él. Jerry, que los había seguido desde el trabajo, intentó interponerse entre ellos, aunque Tae la detuvo, pues también los había seguido esperando a Yomi. Por la mañana, Yomi descubrió que Wook mandó a adecuar una oficina para ella, lo que fue algo sorpresivo, aún para sus compañeros del trabajo. Aunque todo parecía un momento alegre, el día le daría una sorpresa, pues el padre de Wook bajó hasta el comedor porque quería hablar con ella. El señor le dejó claro que no interferiría en su relación, pero solo porque esperaba que su hijo la terminara pronto, ya que a su parecer aún no habían formalizado nada. Yomi quedó desconcertada dándole vueltas a estas palabras hasta que volvió a ver a Wook, con quien había quedado para tener una cita junto a su hermanito. Los tres pasearon y comieron helado juntos. A pesar de que Wook se mostraba feliz, realmente estaba preocupado, pues nunca pensó que formaría una familia de esta manera. Por otro lado, Yomi estuvo muy pensativa después de la cita, no obstante terminó aceptando seguir su corazón.
Esa misma noche Yomi se encontró con Jerry, quien estaba por ahí cerca. Yomi se preocupó al verla y quería saber qué le pasaba. Jerry comenzó a atacarla porque estaba bastante tomada, diciéndole que no debía creerse la gran cosa por estar con Wook, ya que era hija de una actriz de un cine bastante locochón. Además de que solo había sido algo de una noche. Yomi no pudo responder a ninguno de los ataques, lo mucho que pudo hacer fue conseguirle a alguien que la llevara hasta su casa. Sin embargo, en pleno camino Jerry le pidió a su conductor que la llevara a casa de Wook. Ahí le reclamó por no haberla aceptado pese a que él insistió por más de una década. Wook la volvió a rechazar, diciéndole que él amaba a Yomi, por lo que Jerry terminó derrumbada haciendo un drama. A la mañana siguiente, el padre de Wook fue a buscar al hermano de Yomi para intentar hacerle una prueba de ADN. Afortunadamente, la madre del niño lo vio y por obvias razones se enojó con el señor. Yomi alcanzó a escuchar la discusión y cuando bajó quedó confundida. De repente Wook llegó y le confesó a Yomi que ya sabía que el niño era suyo. Al final, la madre de Yomi les aclaró que ellos no tenían ningún parentesco con su hijo, lo que dejó tanto a Wook como a su padre bastante confundidos. Aunque todo parecía aclarado, Yomi se enojó con Wook porque pensó que él había sido amable con ella solo porque creía que el niño era su hijo. Desde ese día la relación de ambos se complicó bastante. Yomi no aceptó ninguna explicación, ni siquiera quería verlo durante el trabajo. Como si su relación no fuera difícil, un día Jerry estaba al aire en pleno programa de cocina cuando reventó en llanto al recordar las palabras de Wook. Eso desató un caos en las redes donde se despertaron miles de rumores como su interés amoroso. Wook la había rechazado, lo que sería normal, pero por alguna razón la gente empezó a crear rumores de que Wook la había engañado con la nutricionista de la empresa con la que tuvo una acción. Ya bastante mala gente. La pobre Yomi ahora tenía que lidiar con la ola de comentarios que le etiquetaban de ser una aprovechada. Wook tuvo que aguantarse las ganas de ayudarla por miedo a empeorar la situación. Eso hizo que ellos estuvieran muy incómodos al punto de que con el dolor de su alma ella le pidió a su jefe de equipo que la asignara a otro lugar. Mientras cambiaba por la empresa, Wook le escribió para que se vieran y hablaran de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Yomi le agradeció por todo y le informó que se iría de la empresa. Wook se negó a dejarla ir, sin embargo, ella ya estaba decidida. Cuando los compañeros de Yomi se enteraron de que ella se iría de la empresa, se pusieron algo tristes, pues ya se habían acostumbrado a su presencia. Aún así, decidieron hacerle una fiesta de despedida, razón por la que fueron a un karaoke, donde la chef le deseó buena suerte en su próximo trabajo. Después de recoger sus cosas, Yomi fue asignada a una universidad donde debía esforzarse mucho más, pues debía preparar 3 comidas diferentes, aunque varios de los estudiantes no la respetaban. Por otro lado, Wook volvió a saltarse las comidas y volvió a trabajar demasiado duro para tratar de no pensar en ella, hasta que un día su padre lo llamó a su oficina y le pidió que se preparara para tomar su puesto como presidente de la compañía. Sin embargo, le advirtió que debía de cuidar sus acciones dentro y fuera de la empresa, porque si cruzaba la línea le daría la empresa a alguien más capacitado. Además de esto, al verlo desanimado, le dijo que pensara bien qué iba a hacer porque podría causarle más problemas a la chica si decidía seguirla. A pesar de estar separados, los protas recordaban los momentos que estuvieron juntos y cómo habían impactado el uno en el otro. Como Wook no había comido nada ese día, decidió ir a verla al nuevo lugar donde trabajaba. El día fue tan pesado que la pobre Yomi terminó cansada, y cuando estaba por descansar recibió un mensaje de Tae, quien había ido a visitarla. Ella se alegró al verlo y mientras charlaban él le confesó sus sentimientos, pero le recalcó que no estaba obligada a corresponderle, así que Yomi con un abrazo lo rechazó. Wook los vio a lo lejos mientras se abrazaban, por tal razón decidió alejarse. Una tarde la madre de Yomi fue invitada a una entrevista en el canal de televisión donde trabajaba una vieja amiga. Descaradamente comenzó a hablar de la relación de su hija con Wook, además de otras cosas personales. Ese mismo día por la noche, Jerry finalmente aceptó que Wook no le prestaría atención, así que a modo de despedida le llevó algo de comer y se aseguró de que no lo botara. Después fue a desahogarse con bebida junto a Tae, quien le pidió que la acompañara a un viaje de autodescubrimiento. Cierto día salió al aire la entrevista que le hicieron a la madre de Yomi, quien quedó avergonzada por todo lo que su madre contó. Los estudiantes de la universidad comenzaron a atacarla por lo que había hecho y por el pasado de su madre, lo que hizo que ella entrara en pánico y huyera del comedor. Cuando Wook se enteró, no sabía qué hacer, así que su amigo le aconsejó que fuera por ella, si no quería perderla para siempre. Él salió a buscarla a la universidad, pero no la encontró por ninguna parte. En última, su desesperación lo llevó a la tienda de Tae, donde este lo recibió con un puño en la cara. Resulta que momentos antes de que Wook llegara a la tienda, Yomi tuvo una seria discusión con su madre, revelándole todo lo que ha pasado por lo que dijo en la televisión, así como las bromas y los malos tratos que recibió de sus compañeros de la escuela cuando se enteraron de la profesión de su madre.
La señora parecía mostrarse indiferente a lo que su hija decía, y solo le pidió que entonces viviera su vida como si no tuviera una madre. Después de la discusión, Yomi se fue molesta e incluso ignoró a Tae, que por haberla visto llorar fue que le pegó a Wook y lo culpó de todo lo que estaba viviendo su amiga. Sin embargo, al ver lo desesperado que estaba por encontrarla, le contó que ella quería ir al mar, por lo que dejó que fuera tras ella, aunque le advirtió que si la volvía a hacer llorar, lo iba a pagar muy caro. Mientras todo esto pasaba, Yomi se subió a un autobús y llegó a la playa donde pasó la noche con Wook. Desanimada, caminó mirando a las parejas hasta que repentinamente fue bañada con agua por una mujer, que al ver que no era una clienta sintió vergüenza y se encerró en su tienda. Yomi quedó en shock un momento. Afortunadamente, una mujer llegó en su ayuda y la llevó a la tienda donde trabajaba para prestarle una toalla y prepararle algo de comer. Curiosamente, la comida que le preparó era la misma que Wook tanto le gustaba, así que anotó la receta que la señora le dio. Ella, al ver lo desanimada que estaba, le prestó su bicicleta para que diera un paseo y pudiera subir su ánimo, alegando que era mejor ir así que estar caminando. Al mismo tiempo que todo esto pasaba, Wook acababa de llegar a la playa y al mirar por la zona se preguntaba dónde podría estar ella. Cansado de buscar, se fue a otra parte sin percatarse que en un momento pasó al lado de Yomi, que venía montando la bicicleta. Yomi regresó a la playa lamentándose de haber comenzado la relación, pues jamás imaginó que le dolería tanto. Aún así, ella quería ver nuevamente a Wook. Ella siguió caminando hasta que llegó a la parada del autobús donde Wook la había invitado a subir a su auto años atrás. Ahí volvió a encontrarse con él. Wook la regañó por haber huido y haberlo preocupado otra vez, aunque su amor era tan fuerte que la abrazó y le rogó que dejara de escapar. Ahora ellos pasearon por la playa. Él le contó que padecía de insomnio desde la noche que su madre desapareció, y a pesar de esto, él jamás la culpó. Gracias a esta situación, Yomi comenzó a considerar que estaba siendo muy dura con su madre, por lo que siendo libres de esa carga, ambos jugaron en la playa y pasaron la noche en el auto, junto a la orilla del mar, luego de que Wook le pidiera que no la dejara ir. En medio de la noche, Yomi se despertó sobre Wook y agradeciéndole por haber dado buenos recuerdos, le dio un beso de despedida a su primer y último amor. Por la mañana, cuando Wook se despertó, tenía la mirada perdida. Aún así, él comprendió los sentimientos de ella y estaba dispuesto a esperarla 3 o 30 años más. Después, ella regresó llorando a la tienda de Tae. Entre lágrimas le dijo a su mejor amigo que decidió terminar con Wook, aunque tenía un dolor muy grande dentro de ella. Tae no le dijo mucho, solo la abrazó con la esperanza de consolarla. Fuera de la tienda, la madre de ella la observaba con los ojos llenos de lágrimas. Como Wook estuvo ausente muchos días en la empresa, su padre le mandó un mensaje con su secretario avisándole que ya no tenía que volver a trabajar, que además le daría la empresa a alguien más capacitado. Wook estuvo muy desanimado todo el día, hasta que en la noche se decidió y fue a ver a su madre. La señora quedó impactada al verlo, pero rápidamente le preparó la comida que a él tanto le gustaba. Wook comenzó a comer en silencio y sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a salir. Al mismo tiempo, Yomi parecía haberse enfermado, por lo que su madre se encargó de cuidarla, rogando que no fuera nada grave. De regreso con Wook, su madre le contó que se había encontrado con Yomi y por lo que vio de verdad lo amaba, así que lo animó a que fuera a verla, porque quería que fuera feliz. Por la mañana, la madre de Yomi se preparaba para una nueva entrevista. Ella aprovechó la ocasión para defender a su hija de lo que constantemente la molestaban porque su madre hacía cine locochón. La señora le mandó un mensaje, no debía sentir culpa por su pasado, que tenía derecho de amar y la animó para que fuera a buscar a Wook. Yomi quedó impactada mientras veía la transmisión. En este momento, Tae entró en el departamento y le prestó su moto. Wook también estaba de camino a encontrarse con ella cuando recibió un mensaje de Yomi diciéndole que iba de camino a la empresa. Wook quedó impresionado, tanto que se bajó del auto para correr hacia ella, ya que había demasiado tráfico. En este momento su padre lo llamó para que regresara a trabajar, pero Wook lo interrumpió para anunciar que renunciaba, porque podía renunciar a cualquier cosa menos a su querida Yomi. Ambos corrieron hasta la empresa y una vez que se encontraron, los dos se dieron un beso bastante locochón. Como todo esto ocurrió en el lobby, la noticia no demoró en hacerse viral. Por suerte, el padre de Wook no se lo tomó tan mal, aunque no aceptó a Yomi, sí quedó en buenos términos con su hijo. Al mismo tiempo, el ex esposo de la madre de Yomi regresó y prometió volver con la señora, y así más noticias buenas empezaron a salir. Por otro lado, Tae se reunió a tomar unas cuantas copas con Jerry, aprovechando para decirle que se iría a Latinoamérica. Ella se puso algo triste, aunque le pidió una cita cuando volviera. Entonces, él se motivó todavía más y la invitó a su viaje por Latinoamérica.
Días después, la madre de Yomi se casó nuevamente con su ex esposo y después de la boda, Wook y Yomi se tomaron de las manos en el altar. Ella le dijo que sentía estar soñando, por lo que Wook le respondió que para ella él no debía ser un sueño. De ese modo, ambos chicos vivieron felices por siempre, al igual que las demás parejas de la serie.